Buenos días. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? No sé si se oye por ahí. ¿Se oye bien? ¿Se oye más o menos? Los micros y yo no somos amigos, nunca. Nunca. Ahora sí, ahora sí. Bueno, buenos días de nuevo. Quiero dar las gracias en primer lugar al Señor y también a todos vosotros por poder vivir juntos, en familia, estos momentos que tenemos todos los domingos por la mañana, cuando estamos adorando al Señor. Para mí es un regalo poder estar en familia y estar en la presencia del Señor, como cantábamos, juntos. Mejor momento de la semana. Y os doy las gracias porque sé que lo mismo que siente mi corazón, también lo siente el vuestro. Bueno, hoy seguimos adelante con el tema que nos ocupa, con la serie de nuestra batalla espiritual. Y seguimos adelante. Es un tema importante y entonces seguimos adelante. La semana pasada Samuel estuvo explicándonos el tema de la verdad. En algunas versiones dice el cinto de la verdad. Y hoy seguimos adelante con otra de las piezas de la armadura, que es la coraza de justicia. Justicia. Yo pensaba en el significado de esta palabra, justicia. La busqué en el diccionario y dice así: conjunto de principios y de normas que regulan las relaciones humanas en la sociedad. Bueno, no sé yo. Si miramos a nuestro alrededor, lo que vemos, lo que escuchamos todos los días, lo que vemos a través de los medios de comunicación, pone en evidencia de una manera muy clara que la justicia ha perdido todo su significado. ¿Qué es lo que prevalece? ¿Qué es lo que cuenta? Pues poder, dinero, el precio que sea, no importa lo que hagas, si consigues ascender, no importan las personas tampoco. Manipulación, mentira, corrupción, engaños. Es como que nos explota la cabeza cuando vemos lo que vemos. Y no solamente esto, sino que nuestro corazón se rompe cuando nos damos cuenta de lo que nos rodea. Por lo tanto, tristemente, la justicia no tiene ninguna influencia. Lo digo otra vez, no tiene ninguna influencia en la sociedad. Y esto ocurre a todos los niveles. Desde lo más arriba, desde las más altas esferas, los poderes políticos, pero también si vamos bajando, también ocurre en lo cotidiano, a nuestro alrededor, donde nos movemos, con la familia, con los vecinos, en el trabajo, en los estudios. Nos damos cuenta que ahí también no hay justicia. Y podemos ir un poco más hacia abajo y fijarnos incluso en nosotros mismos. No siempre somos justos tampoco. Y todo esto, todo este panorama, lo que hace es demostrar y poner en evidencia la realidad de lo que somos. La naturaleza de pecado en la que estamos inmersos. Y en medio de todo esto estamos nosotros, los cristianos, transitando por la vida, envueltos en una batalla espiritual. No somos turistas que hacen un viaje de placer por la vida. Somos soldados que debemos estar entrenados y preparados ¿para qué? Para luchar. Y es por eso que las palabras de Pablo, es por eso que la palabra de Dios tiene tanta
relevancia y tanta importancia para nosotros hoy. Entonces yo quiero que me acompañéis a la lectura de Efesios en el capítulo 6. Es una lectura que estamos repitiendo todos los días y que al final vamos a terminar aprendiéndola de memoria. No os voy a preguntar, como hizo Samuel el otro día, ¿cuántas veces habéis leído Efesios? Bueno, no sé, ahí lo dejo. Pero al menos este fragmento, lo vamos a recordar, porque es importante para nosotros. Leemos en el capítulo 6, del 10 al 14. Dice así la palabra de Dios: fortaleceos con el gran poder del Señor. Poneos toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. Manteneos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. La carta a los Efesios es como un mapa. Es una carta con instrucciones muy claras y muy precisas. Podemos decir que es como un GPS que nos ayuda a ir por el lugar correcto, ¿no? Y además es un GPS que no se equivoca. Hacemos un resumen rápido para ubicarnos en el contexto. En los primeros capítulos del 1 al 3, lo que dice Pablo es lo que Dios ya hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo Dios por nosotros? Nos bendijo, nos dio vida, nos adoptó, nos redimió. A continuación, en los capítulos 4 y 5, nos recuerda que precisamente porque hemos sido redimidos, nos dice cómo debemos caminar, cómo debemos vivir, cómo debemos experimentar este cambio que se produce en nuestro interior, pero que se debe manifestar hacia afuera. Y al llegar al capítulo 6, de alguna manera, ¿qué nos dice? Que todo esto no va a ser fácil. Nos da como, no sé, os diría yo, nos da como un baño de realismo, ¿no? Y nos explica que hay alguien muy interesado en impedir que Dios cumpla en nosotros sus propósitos. Satanás, este personaje que estamos escuchando estos días, usará, como hemos leído, sus artimañas para atacarnos. O sea que, en primer lugar, lo que es cierto es que estamos en lucha. Pero quiero recordar algo importante que ya se nos mencionó la semana pasada y que tenemos que tener muy presente. Estamos en lucha, pero no peleamos para ganar. ¿Por qué? Porque Cristo ya ganó en la cruz. Nos dice 2 de Corintios, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como un pecador. Dios lo hizo pecado, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Por lo tanto, no peleamos para ganar, peleamos para mantenernos firmes y poder resistir, porque empezamos a caminar un camino nuevo de transformación, de cambio, de santidad, donde habrán muchos obstáculos que superar. Pero a pesar de eso, lo que no podemos es ignorar el peligro, no podemos minimizar el peligro, porque nuestra lucha, como hemos leído, no son cuestiones personales solamente. No son los problemas que podemos tener en casa, con la familia, con los vecinos, con los compañeros. Es mucho más que todo eso. ¿Por qué?
Porque es un peligro que no vemos. Si buscáramos un ejemplo para entender esto un poco mejor, podemos pensar en la radioactividad. Vimos un reportaje hace tiempo que nos impactó en cuanto a esto. No la vemos, la radioactividad, pero destruye nuestro cuerpo por dentro. Todos recordamos la devastación terrible que ocurrió en Hiroshima, en Nagasaki, este accidente terrible que ocurrió en Chernóbil. Las personas que estaban allí trabajando no eran conscientes que una fuerza invisible, mortífera, les estaba matando por dentro. Algo parecido ocurre con el poder que nos describe este texto que hemos leído. Es el poder del mal. Os digo algo, el lado oscuro existe, es real. Siempre que pienso en este tema, me da como una angustia interior. Pero automáticamente a mi mente viene un versículo que lo cambia todo. Es el versículo de 1 de Juan 4:4, que conocéis seguramente. Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿A quién se refiere? A Dios. Repito, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esto me ayuda a respirar de nuevo, porque es real. Tan real es lo que hemos explicado como esta realidad de la inmensidad del Señor. Ahora me ha venido a mi mente. En mi máquina de coser tengo un post-it ahí pegado que me ayuda también a recordar esto. Hay una frase escrita que dice, lo que me preocupa es tan pequeño porque aquel que me sostiene es tan inmenso, tan inmenso. Qué grande es el Señor. Pero ¿cómo podemos protegernos de todo esto? Ahí somos pequeñitos y débiles. ¿Cómo podemos protegernos? Pues tenemos unos recursos que Dios nos ha dado. Tenemos un equipo, el equipo del soldado, porque si algo queda claro es que no podemos luchar con nuestras armas. No podemos usar nuestros recursos humanos, no podemos. Lo podemos intentar. De hecho, lo hacemos a menudo. Bueno, yo lo hago a menudo y seguro que vosotros también. Creemos que somos autosuficientes, pensamos que nuestras propuestas y nuestras buenas ideas van a funcionar, pero no es verdad, no es verdad, porque fracasamos una y otra vez. Y la palabra de Dios ya no recuerda esto. ¿Sabéis lo que dice en Tito 3:5? Nos dice, nos salvó, pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y en el libro de Efesios, que hemos leído también en unos capítulos atrás, dice, por la bondad de Dios habéis recibido salvación por medio de la fe. Por gracia, sois salvos, sois salvos. Y dice, no es algo que vosotros mismos hayáis conseguido, sino que os lo ha dado Dios. Sigue diciendo el texto, no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada. No sirven nuestros recursos. Incluso el apóstol Pablo reconoció que su propia justicia tampoco le servía para nada. ¿Sabéis qué dijo acerca de sus capacidades? De su formación teológica, de su envidiable currículum, lo explica en Filipenses 3. Y él dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por amor de Cristo. Es más, lo considero pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
Sigue diciendo Pablo, por él lo he perdido todo. Lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Los recursos de Pablo tampoco valían. Se cuenta una historia de un rey en la antigüedad que se disponía a salir a la batalla y estaba preparando sus estrategias, sus maniobras, estaba equipando a sus soldados de la mejor manera que podía para protegerles. Todo estaba perfectamente diseñado, la armadura, la coraza, las instrucciones, todo. Pero se presentó un soldado joven que quería ganar méritos delante del rey y le dijo, mire, majestad, yo mismo he estado toda la noche trabajando y he construido una coraza. He utilizado los mejores materiales, cuero, madera, cuerdas. Y dijo, y me parece que me ha quedado bastante bien. Yo creo que puede servir. El rey cogió esta coraza que había fabricado el joven soldado, cogió su espada y con un golpe la partió en 1000 pedazos. Y le dijo el rey al soldado, mira, agradezco tu esfuerzo, tu interés, pero hoy no vas a pelear con lo que tú hiciste. Hoy vas a pelear con lo que yo hice para ti. Queda claro que necesitamos el equipo que Dios mismo ha diseñado para nosotros. Pensando en esto, podríamos buscar algún ejemplo actual del equipo que llevan algunos profesionales, ¿no? Yo estaba pensando en, no sé, deportistas de estos que practican deportes de riesgo. Bueno, hay muchos ejemplos, pero alpinistas, ejemplo, paracaidistas, buceadores, estos especialistas que trabajan en la construcción que van colgados ahora en la Sagrada Familia. Ayer escuchamos un reportaje muy curioso de un ¿cómo se llama? Verticalista. Pero les llaman alpinistas o escaladores de la Sagrada Familia que van colgados con los arneses y están allí trabajando a 170 metros de altura. Llevan un equipo especial, muy especial. Y luego pensaba también en los bomberos. Gabriel y yo vimos una serie en televisión que nos gustó mucho, Chicago Fire, de bomberos. Y ahí pudimos ver claramente cómo era el equipo de los bomberos. Llevan unas botas que tienen ahí preparadas para cuando suena la emergencia. ¿Qué más llevan? Llevan una chaqueta enorme, pesada, grande. ¿Qué más llevan? Un casco que parece de todo menos práctico. Llevan una máscara y pensábamos, bueno, ¿cómo puede moverse esta gente con todo esto que llevan encima? ¿Cómo pueden llegar a realizar lo que hacen, no? Bueno, esto está especialmente diseñado para proteger su vida, para que a la vez ellos puedan salvar la vida de otros. Un equipo a medida. Mirad, podemos salir a pelear con nuestra coraza de madera, con nuestra propia justicia, pero no va a servir de nada. Seremos derrotados al primer ataque. Tenemos un equipo especial que Dios ha diseñado para nosotros, un equipo que funciona, un equipo de defensa, un equipo que nos protege. Y uno de estos elementos es la coraza de justicia. Esta foto que ha puesto Gabriel es impresionante. Coraza de justicia.
Como Pablo conocía bien el equipo de los soldados, ya la semana pasada nos dijo algo Samuel sobre esto, porque en el momento que escribió la carta a los Efesios, Pablo estaba arrestado en domicilio, pero estaba arrestado y cada día tenía un soldado a su lado que le custodiaba, o sea que él podía ver perfectamente qué significaba esto del equipo del soldado. ¿Y la coraza? ¿Qué era la coraza? Pues la coraza era un elemento que les cubría desde los hombros hasta los muslos. Por lo tanto, cubría las partes, los órganos vitales de su cuerpo, especialmente el corazón. Bueno, lo más parecido a una coraza, si tuviéramos que buscar un ejemplo de hoy, ¿qué sería? ¿El chaleco antibalas? Lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Incluso lo hemos visto que hay policías que lo llevan puesto y que les protege. ¿Por qué proteger el corazón? Porque es el centro de nuestros pensamientos, es el centro de nuestros sentimientos, es el centro de nuestra vida, el corazón. Y es por eso que la palabra dice en Proverbios, por encima de todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y es verdad, nuestra vida física depende del corazón, ¿no? Algún sustillo nos ha dado el corazón a veces, ¿no? De él mana la vida, porque el corazón es el que se encarga de bombear la sangre a todo nuestro organismo. O sea que es importante en nuestra vida física. Pero el corazón también es muy importante en nuestra vida espiritual. Es el centro de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, podemos decir que la coraza de justicia protege nuestra vida interior. Porque Satanás lo que quiere es, precisamente, herir nuestro corazón. Conoce nuestro punto débil. Sabe dónde más nos duele. Quiere que que carguemos con sentimientos de culpa, que pensemos que no tenemos valor, que no contamos para nadie, que si un día no estamos nadie nos va a echar en falta. ¿Os habéis sentido alguna vez así? Quiere que caigamos en el desánimo, en la amargura. Pero frente a estos sentimientos que Satanás pretende que invadan nuestra vida, cuando quiere que tengamos sentimientos de culpa, Dios dice, he tirado tus pecados al fondo del mar y no voy a acordarme más de ellos. Cuando quiere que pienses que no tienes valor, Dios dice, tienes tanto valor para mí, eres tan importante para mí, que he enviado a mi Hijo a morir en la cruz por ti. Cuando nos dice que no contamos para nadie, oímos la voz del Señor a través de su palabra diciendo, vosotros sois linaje escogido, sois nación santa, sois un pueblo adquirido. Cuando quiere que caigamos en el desánimo, leemos en su palabra, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y cuántas cosas más podríamos decir en cuanto a lo que Dios hace hacia nosotros? Es verdad, Satanás está ahí atacándonos, pero es verdad que Dios está de nuestro lado. Se dijo también que estamos en el equipo ganador. Hay un versículo en el Salmo 56 que yo recuerdo muchas veces, que dice el salmista, esto sé que Dios está por mí. Salmo 56. Esto sé que Dios está por mí, está por mí.
Pero a pesar de que todo esto es verdad, somos, ¿cómo diría yo? Somos vulnerables. Somos débiles también, porque no solamente están estos ataques internos, sino que en nuestra vida hay demasiadas cosas que también nos atraen. A nuestro alrededor hay un montón de cosas que nos seducen, que nos pueden dañar, que nos pueden distraer. Por esto debemos recordar que es verdad que nuestra coraza protege nuestra vida, pero no evita las heridas. Incluso el chaleco antibalas, cuando la bala viene con tantísima velocidad, puede llegar a partir alguna costilla. No te mata, pero te puede herir. Y aunque llevemos la coraza, podemos salir heridos también. Y esto lo sabemos todos, en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia. Porque en la vida, tarde o temprano, aparecen las tormentas, aparecen los desiertos, aparecen dificultades, aparecen momentos difíciles. Podemos salir heridos. Por esto el Señor nos dice muchísimas veces en la palabra, velad. Esta palabra se repite. ¿Por qué será? Porque necesitamos velar, necesitamos estar atentos. Cuidado, no quiero decir que veamos a Satanás en cada esquina, tampoco, pero por favor, no lo ignoremos. Os voy a decir algo, si nuestra vida se desarrolla al margen de Dios, si tomamos decisiones sin consultarle, si Él no es nuestra prioridad, Satanás nos va a dejar tranquilos. ¿Por qué? Pues ya estamos en su terreno. Pero si nuestro deseo es vivir para Dios, si nuestro deseo es hacer su voluntad, servirle, ser luz, entonces somos su objetivo. Nos convertimos en un blanco para Él. Por favor, cuidemos nuestro corazón. Usemos la coraza de justicia que Dios nos ha regalado cuando le conocimos, cuando le aceptamos como Salvador. Yo no sé si alguno de los que estamos aquí todavía no hemos aceptado a Cristo como Salvador, porque no somos cristianos por asistir a una iglesia. Somos cristianos cuando tomamos una decisión, cuando decimos sí a Dios, cuando somos conscientes de nuestro pecado y decimos al Señor, perdóname, te necesito, entra en mi corazón. En ese momento Dios te va a regalar una coraza que va a estar contigo siempre. Vas a estar protegido por la coraza. Pero esta coraza también tiene unas implicaciones que nos tienen que ayudar a entender qué significa esto de llevar la coraza. Porque esta justicia de la que hablamos no solamente habla de una salvación puntual que ocurrió en un día, no solamente es un pasaporte para la eternidad, sino que nos llama a vivir en santidad. Esta mañana ha sonado varias veces esta palabra, santidad. No podemos hablar de justicia sin hablar de una vida apartada para Dios. O sea que la santidad no es una opción que puedes decidir si sí o si no. No, es parte de la armadura espiritual. Sed santos, porque yo soy santo. No elegimos vivir en santidad, hemos de ser santos. Recibimos la justicia de Dios en el momento de creer. ¿Qué dice Romanos? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no es el final. Es el principio de una vida, es el principio de un camino nuevo.
Cuando recibimos a Cristo somos declarados justos en este momento, delante de Dios, no porque lo merezcamos, como hemos leído, no porque lo hayamos ganado, no por nuestras buenas obras. Es una justicia que nos regala el Señor por gracia, porque nos amó, porque cargó en la cruz con nuestro pecado, nos regaló su coraza de justicia. Pero esta coraza de justicia debe producir una nueva manera de vivir. Nos da una nueva identidad y se demuestra en nuestra manera de vivir. Es algo que ocurre dentro del corazón, pero que se hace evidente hacia afuera. ¿Cómo? Mostrando un carácter. Un carácter que marque la diferencia de una manera clara con los patrones y con los valores de la sociedad que nos envuelve. Y pensando en esto, en un personaje de la Biblia, vino a mi mente rápidamente alguien que fue especialmente atacado por Satanás, muy atacado, hasta el límite. ¿Tenéis que adivinar quién es? ¿Quién? Eso es Job. Y me impresiona recordar el carácter, hablando de carácter, el carácter de Job. Voy a hacer un resumen, bueno, mejor que hacer un resumen yo, vamos a leerlo. Porque aunque conocéis la historia, algunos, quizá otros no, pero vamos a ver el secreto de Job. Leeremos algunos textos, no todo, pero algún texto. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 1. Dice, en la región de Uz había un hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los hombres, entre todos los habitantes del Oriente, era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban a turnarse, etc. Y en el versículo 6 dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están bajo tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces, un mensajero llegó y le dijo a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron, y a los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. No había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro y le dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y le dijo, unos salteadores vinieron dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar para contártelo. Aún no había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y le dijo,
Tus hijos e hijas estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos. Y de pronto, un fuerte viento del desierto dio contra la casa y la derribó en sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. En este momento, Job se levantó, rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza y luego, abatido, cayó al suelo en actitud de adoración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, dice la palabra, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Poco más en el capítulo 2. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos llegó también Satanás para presentarse al Señor. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende tu mano y hiérelo. A ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Acaba este párrafo diciendo: a pesar de todo, Job no pecó ni de palabra. La historia. La vida de Job fue un ejemplo de integridad. Casi, yo cuando estaba leyendo la historia, casi podía ver que Job tenía puesta una coraza que Satanás no podía ver. ¿Cuál era? Era la justicia que Dios le otorgó cuando le declaró por 3 veces: hombre justo. En este encuentro que tuvo Satanás con Dios, ahí tuve que quedarme un rato quieta, porque Dios presume de Job. Estaba plenamente convencido de su integridad. Dios apostó por Job ante Satanás. Aquí tengo que hacer una pregunta. Yo me hice una pregunta y os la hago a vosotros. ¿Qué diría el Señor de mí? ¿Qué diría el Señor de cada uno de nosotros ante Satanás? Bueno, cada uno puede pensar que realmente hemos vivido momentos complicados, quizá no hasta el extremo de Job, y también seguramente en algunos momentos no hemos sabido gestionar todos estos asuntos complicados como Dios hubiera querido o como lo hizo Job. Job expresó en su vida un carácter que tenemos muy bien explicado en la palabra del Señor. Y lo tenemos en un texto que conocemos muy bien en Gálatas, en el capítulo 5. Y allí nos hace una lista y Pablo lo que hace es desmenuzar y definir las características del carácter al cual estamos llamados a manifestar. Lo conocemos bien. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor,
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Así es Cristo. Esa es la foto del carácter de Cristo. Y así estamos llamados a vivir. A veces somos muy, ¿cómo lo diría? Somos muy tolerantes con nosotros mismos, ¿eh? No somos tan tolerantes con los demás, pero sí somos tolerantes con nosotros mismos. Pero creo que estamos llamados a este estándar, o sea, ni más ni menos, a vivir de esta manera. Igual que esta lista, hay montones de listas en el Nuevo Testamento que nos dicen cómo debemos vivir. Pero quizá ha llegado el momento de ser honestos y reconocer que seguramente no andamos como a Dios le gustaría. Es posible que estemos distraídos, demasiado influenciados por todo lo que nos rodea. No sé si somos tan distintos unos de otros. Quizá estamos ocupando el tiempo en lo que no debemos. No voy a preguntaros cuánto tiempo dedicáis a las redes sociales. No quiero saberlo. Pero no sé si ordenamos bien nuestras prioridades. Qué importante es ordenar nuestras prioridades, no solo del tiempo, sino de nuestra vida en general. Si traducimos estas cualidades que hemos leído a un terreno mucho más práctico y cotidiano, decir en otras palabras que podamos entender un poco mejor lo que nos pide el Señor, es como si hiciéramos un test delante del Señor. Y yo voy a leer estas cualidades y cada uno puede pensar para sí, ¿eh? No vamos a pensar para nadie más. Vamos a pensar, yo voy a pensarlo de hecho ya lo he pensado un montón, pero pido que cada uno lo piense. ¿Cómo podemos resumir el creyente vestido con la coraza de justicia? Pues el creyente vestido con la coraza de justicia habla correctamente, respeta a los demás, es flexible y tolerante, valora a las personas, bendice allí donde está, sabe escuchar, es sensible a las necesidades de los demás, llora con los que lloran, se alegra con aquellos que se alegran, actúa con integridad, camina en obediencia, sabe perdonar, sabe pedir perdón también. En resumen, como antes hemos dicho, refleja el carácter de Cristo. Es verdad que no somos perfectos, pero Dios trabaja a nuestro favor. ¿Lo hemos dicho? ¿Dios está de nuestra parte? Sí, lo hemos dicho. Y en nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona. ¿Os acordáis de Pablo, no? Y el primer texto que hemos leído, primer versículo, dice: fortaleceos con el gran poder del Señor. O sea que el Espíritu Santo hace que este poder sea verdad. No es algo que está ahí, es nuestro. Dios nos lo ha regalado. Hay un ejercicio que podríamos hacer cada día y preguntarnos: ¿mis decisiones agradan a Dios? ¿Mi conducta refleja a Cristo? ¿Estoy honrando a Dios con mi vida? Si todavía no conoces al Señor como tu Salvador personal, hoy es el momento de tomar esta decisión. Hoy es el día de salvación. Pero hoy también es el momento, para aquellos que creímos en Él hace más o menos años, de revisar nuestra coraza y ver si realmente la estamos utilizando. En la versión Reina Valera 2020, aquí en la que hemos leído, cuando habla de la coraza, dice protegidos por la coraza. Pero en esta versión que os digo, dice revestidos. Utiliza esta otra palabra. Me gusta mucho, revestidos de la coraza. Cuando alguien se viste con algo... Yo esta mañana tuve problemas para decidir mi outfit. No sabía qué ponerme. Pregunté a Gabriel y no vale mucho porque siempre estoy bien para él.
Y tampoco iba a llamar al vecino para preguntárselo. Bueno, vestirnos. Vestirse significa que yo tenía 3 o 4 cosas allí y estuve quitando y poniendo, hasta que al final decidí este. O sea, vestirse significa quitarse algo. A veces tenemos que despojarnos de cosas para ponernos lo que Dios espera de nosotros. Despojarnos. ¿De qué? De un montón de cosas. Y revestirnos de esta nueva naturaleza, de esta coraza que Dios diseñó para nosotros. Pero fijaros que todo esto implica una decisión. En el pasaje que hemos leído, utiliza varios verbos y todos son en imperativo. ¿Qué significa imperativo? Que no es una opción, que es algo que debemos de hacer. Dice, poneos, vestíos, tomad. Dios nos da todo, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de vivirlo, de utilizarlo, de ponerlo. O sea que tenemos que dar una respuesta al Señor. Tenemos que decidir. No nos quedemos tal cual, por favor. No nos conformemos con lo que ya somos, porque Dios nos pide más. Dios quiere levantar cristianos firmes y protegidos. Lo quiere en nuestra vida personal. Lo quiere en nuestra vida de iglesia. Lo quiere para la Unida de Barcelona. Dios está haciendo muchas cosas en nuestra iglesia, pero quiere seguir haciéndolo y tú y yo somos parte de este proyecto. Y esto es increíble, es un privilegio, es una bendición. Por lo tanto, yo quiero que seamos cristianos íntegros y protegidos con la coraza de justicia cada día, caminando en santidad y viviendo en esta expectativa de todo lo que Dios va a hacer. Somos parte del proyecto de Dios. Que el Señor os bendiga. Señor, te damos gracias porque reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que tantas veces te fallamos, pero a pesar de todo tú sigues estando ahí, perdonándonos, renovándonos y proveyendo para nosotros todo lo que necesitamos, Señor. Queremos tomar decisiones, queremos pedirte perdón, queremos darte el espacio en nuestra vida que tú mereces. Queremos ser un poco más pequeños para que tú seas más grande. Queremos que seas el Señor de nuestra vida y seas nuestro Salvador. Gracias por darnos todo, gracias por darnos a Jesús, gracias por amarnos hasta el infinito. Gracias en nombre de Jesús. Amén.